Vamos a continuar con la lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer ahora Romanos capítulo 1. Pero yo les voy a explicar por qué vamos a leer ahora el 1. Habíamos empezado el capítulo 1 de Romanos del verso 18. Dice la culpabilidad del hombre, o sea, somos culpables de pecado, ¿verdad? Luego leímos el capítulo 2, ¿no? Que estamos ahí, el justo juicio de Dios. ¿Por qué justo juicio de Dios? Porque Dios es justo y no va a tomar por inocente al culpable. ¿Somos culpables de pecado? Sí, ¿no? Y luego hemos aprendido que el ser humano que rechaza a Dios tiene un corazón duro, ¿no? Nosotros nacemos con la naturaleza, con la tendencia a pecar. Pero cuando empiezas a pecar, cuando empiezas a tener uso de razón, ¿no? Por eso un bebé que recién nace no puede ser culpable de pecado, ¿no? No nacemos con el pecado original, como dicen algunas, la Iglesia Católica u otras iglesias o sectas, ¿no? Nacemos con tendencia a pecar, porque somos ahora, digamos así, Adán, ¿no? Porque Adán pecó, ahora nosotros también somos culpables de pecado. Pero no por el pecado de Adán somos condenados, no. Vas a ser condenado porque tú rechazas, endureces tu corazón y no te arrepientes justamente de tus pecados y no vienes al conocimiento, a la verdad, no te arrepientes de tu pecado y no quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador y creer sobre todo, creer en su palabra. Es por eso que Dios ya tiene preparado para ti. La ira de Dios está sobre ti, ¿no? Y al final, Dios te dará el justo castigo por rechazar su palabra, por rechazar a su Hijo Jesucristo, por rechazar a la divinidad de Jesús. Muy bien, vamos a leer ahora, dice, Pablo escribió esta carta, ¿no? A los romanos, a la iglesia que están en Roma o estaban en Roma en aquel tiempo, ¿no? Pablo dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, ¿no? Mira, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, está hablando de Dios, él, ¿no? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, ¿no? La iglesia, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¡Wow! Qué hermosas palabras de Pablo, ¿no? Guiado por el Espíritu Santo, queridos hermanos. Porque si tú no tienes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, no tienes al Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien te va a guiar, quien te va a llevar a la verdad de su palabra. Es por eso que aquellos apóstoles, ¿no? Que Jesucristo dejó, ¿no? Para que lleven el evangelio a toda criatura, ¿no? Y ellos han escrito su palabra que la tenemos ahora, ¿no? Ellos han sido guiados por el Espíritu Santo. Yo creo fielmente que la palabra de Dios es palabra inspirada por Dios mismo a sus santos hijos, en este caso apóstoles, profetas, ¿no? En el Antiguo Testamento ya estaba escrito que Jesucristo iba a venir a nacer, ¿no? A esta tierra. Por eso dice acá, por del linaje de David como hombre, ¿no? Pablo es un siervo de Jesucristo, llamado, dice, a ser apóstol, apartado, mira, para el evangelio de Dios, ¿no? Un apóstol de Jesucristo
Dios los separa para que anuncie el evangelio de Jesucristo, el evangelio de poder de Dios para salvación de todos los seres humanos, de aquel que cree, dice, ¿no? Para salvación de aquel que cree en Cristo Jesús, o sea, en su Hijo Jesucristo. Miren lo que escribe Pablo, que Él, o sea, Dios había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, o sea, en su palabra, santas escrituras, porque es palabra de Dios la Biblia, acerca de su Hijo, o sea, acerca de su Hijo, ¿no? Está hablando de Dios acerca de su Hijo, ¿no? Del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, ¿no? Él iba a nacer del linaje de David según la carne, ¿no? O sea, según ese linaje, ¿no? De David el rey, ¿no? Jesucristo vino a nacer en la ciudad de David, como según la carne, ¿no? Lo que dice acá, según la carne, ¿no? O sea, Jesucristo fue hombre, ¿no? 100% hombre, 100% Dios, ¿no? Dice que fue declarado hijo de Dios, con poder, ¿no? Según el espíritu de santidad, porque cuando el ángel le dijo a María, no, el santo ser que nacerá, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo, santo ser que nacerá, Hijo de Dios, ¿no? Por la resurrección de entre los muertos, ¿no? Él nació y luego murió y resucitó de entre los muertos. ¿Tú lo crees? Yo lo creo por fe, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Y por quien recibimos, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, ¿no? Está hablando de Él y de los apóstoles, que ya nos dejaron su palabra escrita y sobre el cual nosotros edificamos, ¿no? La iglesia, la roca es Jesucristo. La cabeza de la iglesia es Jesucristo, pero los apóstoles edifican sobre la roca que es Jesucristo, ¿no? Dice, y por quien recibimos la gracia, el amor, la gracia, el regalo, ¿no? Ellos han recibido por gracia el apostolado para predicar el evangelio de Jesucristo, para la obediencia, la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Obedecemos, creemos, ¿no? Por fe en nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que está diciendo, por fe obedecemos y llevamos la palabra de Dios a todas las naciones por amor de su nombre, del Señor Jesucristo, ¿no? Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. ¿Quién está también, dice, ¿no? Está llamado aquí. Nosotros, pues todos los que creemos en Jesucristo, somos llamados a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Llamados, salvados por gracia, por fe creemos en el Señor Jesucristo, ¿no? Que Él vino, vivió en la tierra y murió y resucitó para la gloria de Dios. A todos los que estáis en Roma, ¿ves? Se dirige a los romanos, a los amados de Dios, a los amados hermanos de la iglesia que están en Roma, llamados a ser santos. Una iglesia, el Hijo de Dios está llamado a ser santo, claro que sí. No santos porque nosotros no somos santos, sino que Dios nos da su santidad por medio de su Hijo Jesucristo. Nos santifica cuando tú naces de nuevo. Nos santifica, nos lava, nos limpia, nos llena de su Espíritu Santo, ¿no? Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué belleza de carta, qué belleza de palabras de Pablo. Pablo, ¿no? Él siempre ha querido ir a Roma, dice, ¿no? Después mañana vamos a continuar con la lectura, pero quiero resaltar esta introducción tan hermosa de Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Sí, nacer de nuevo en Cristo Jesús. Venimos a ser una nueva criatura, nacidos en Él, un nuevo nacimiento Dios te da y te adopta como su hijo. Cuando tú le recibes, cuando tú le aceptas en tu corazón al Señor Jesucristo, Él te da una nueva naturaleza. Vienes a ser hijo o hija de Dios. Y sí,
Tenemos que predicar el Evangelio porque todos somos llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo.